me encuentro con, no sé, mi corazón estuvo a comparar la obra del hombre con las obras de Dios, ¿no? Y fue una semana rara, fue una semana rara. Eh, Arranqué encontrándome con hombres, con sus trampas y sus mentiras. Yo digo, ay, 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 qué complicado que es el ser humano, ¿eh? Qué complicado que es el ser humano, ¿eh? Y te miran a los ojos, ¿viste? Y te quieren vender su mentira y su trampa. Le contaba recién a un hermano, recién hablaba de esto, ¿no? Y se te burlan en la cara, ¿no? Se te burlan en la cara, te están robando y se te burlan en la cara. Y como se ve que en la semana tenía que ver gente, la obra del hombre, me vuelvo a encontrar también con otra obra de la misma calaña, ¿no? Y mintiendo, y la envidia, y la mentira, la envidia. Y digo, qué feo que es el hombre cuando le da la espalda a Dios. Digo, qué necesario es que el humano, para que valga la pena, para que valgamos la pena, para que valgas la pena, que nos tomemos de la mano de Dios, porque si no estamos tomados de la mano de Dios somos como medio horribles. Y digo, y veía todo esto, ¿no? Y estaba chequeando un poquito, digo, entre ver cosas horribles, esto horrible me pasó en esta semana, pero el humano viene haciendo cosas horribles hace muchos siglos, ¿no? Desde que cayó en pecado en adelante. Y veía un poquito la esclavitud. ¡Wow! Era terrible esto, ¿no? Los iban, los cazaban, hablamos de la esclavitud afro, donde iban, los cazaban en el África como animales, los cargaban en un barco, y era tan cruel, que los barcos negreros se llaman barcos negreros. El barco negrero, el tipo iba en las grandes potencias, Inglaterra, Holanda, pagaban un seguro por la carga. Entonces, si ellos venían y no les salía tan bien el viaje, si la cosa venía complicada, era muy sencillo, así encadenados como los tenían en el barco, perdón el término que voy a usar, la ristra de personas encadenadas unas a otras. Si no les daban los números, si se frenaba, si una tormenta le hacía que el viaje dure más días, si se desviaban por alguna situación, lo que hacían era agarrar ristras de esclavos, abrían la cubierta y los tiraban de a grupos al mar que se ahoguen, porque les convenía para poder salvar el otro grupo de esclavos que estaban en el barco. Total, después cobraban el seguro. Era tan cruel la situación que las compañías de seguro te pagaban en caso de que vos tengas que tirar. Estas pobres personas que estaban ahí un día tranquilas en su tierra, venía un tipo, los tomaba, los esclavizaba, y no solamente eso, sino que dependían de que si el barco tenía un problema, no solamente que lo habían sacado de su tierra a los palos, sino que los tiraban a la mar porque porque no les daba el negocio. Esto es una cosa muy cruel. No voy a contar, simplemente estoy contando la parte esta del asesinato en masa porque me convenía. Y yo digo, cuando me doy vuelta la cara y miro la sencillez de la vida en el Señor, digo, y hoy no tenemos esclavitud, pero hay algunas cositas parecidas, ¿ah? No me vas a decir que vos no estás medio esclavo del celular, ¿ah? Y el dueño de Facebook y Bill Gates están felices de la vida que vos seas un esclavito del teléfono. No lo necesitas todo el día, ¿eh? Pero no estamos un poquito medio esclavos. Y yo decía, estamos desesperados, ¿no? por la tecnología,
y por la moda, y a veces no todos, pero el humano anda en esto. Y ayer lo saco a Pipo, lo saco al Milú, y nos vamos al parque que hoy es la cárcel. Y de repente veía, digo, qué feo que es el humano, y qué feo que son las decisiones de los humanos y la obra del hombre, qué fea. Y llego a la cárcel y lo veo ahí, y había un perrito que vive adentro de las rejas, para adentro, está viviendo ahí solo, tipo que vive abandonado el perrito, pero él está feliz de la vida. Llego a la noche ahí, toreaba él feliz, fiero. Es un Doberman, pero con patas de salchicha. Ay, qué cosa fea, por favor. Pero es feo el perro, pero muy simpático. Lo encontró al Pipo, se hicieron amigos con el Pipo. Al tipo no le importa el celular, no le importa que el cuerpo no le cuadra con las patitas. Él es feliz. Tirado en el pasto, no necesita auto 0 kilómetros. Tirado en el pasto, hacía frío, anoche eran como las 9 de la noche, y él tirado en el pasto, jugaba, toreaba solo, corría para allá. Llego con Milú, así que vino, se juntó con Milú, y el tipo miró algo, me pasó algo muy curioso, empiezan a jugar los dos, ya se hicieron amigos ahí nomás. No necesitaban plata, no necesitaban un asado en el medio. Ellos se hicieron amigos en un segundo, jugaban. Y el tipo se dio cuenta que yo a Milú lo tenía con la correa. Ustedes saben que el tipo me miraba, y en un momento me empezó a morder la correa para cortarla, porque quería liberar a su amigo. Y yo digo, qué fea que es la obra del humano, y a dónde nos estamos yendo. Nos empezamos a ajustar con nuestros propios unchos, y empezamos a poner fiera la vida. Digo, pero la obra del humano se pone fea, pero la obra de Dios sigue siendo hermosa. El perro no necesitaba pantalón chupín, no necesitaba un Rolex, no necesitaba unos Ray-Ban. Él lo único que necesitaba es el aire, el césped, y hacerse un amigo en un momento y tratar de liberarlo de ese tipo que lo tenía de una correa. Digo, pero la obra de Dios es así, hermanos, y yo digo, es tan gracioso porque yo digo, hay algo, Dios hasta nos juega una broma. El alimento más dulce que el humano tiene a mano sale, y perdón lo que voy a decir, del trasero de un insecto, y es la miel. Digo, esto es loco, ¿no? La obra de Dios es perfecta. ¿Y ustedes sabían de que la miel no tiene vencimiento? ¿Vieron cuando le ponen vencimiento? Es un cuento, no tiene vencimiento. ¿O no? Gracias, Sergio. En tumbas en Egipto se encontraron guardado, en tumbas de faraones se encontraron la miel, y estaba apta para el consumo. 3.500, 4.000 años. Qué hermoso que es Dios. Le pido que abra la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 22. Y vamos a ver, como dice Milhouse, el amigo de Bart Simpson, Dios es cuate. Dios es cuate. Dios es súper cuate. Dios es súper cuate. Este Señor que nosotros tenemos, este Dios es fantástico. Mira todo, controla todo, su obra no necesita, hermanos, complicaciones. La vida diseñada por Dios no necesita complicaciones. Esos problemas que nos andan dando vuelta. Estaba viendo, Argentina es el país que tiene mayor cantidad, es la carga impositiva más grande de la tierra, 165 impuestos. No tiene nada que ver con Dios. La carga impositiva no tiene nada que ver con Dios. El Doberman con pata de salchicha no tiene idea de lo que estamos hablando. Él está tirado ahí en el medio del pasto, disfrutando la vida. ¿Tiene el texto, hermano? Es un texto harto conocido, y dice que en el verso 34
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiere decir, de esto depende toda la estructura de ley de vida para el hombre. El Señor Jesucristo no vino en el año 2022, donde hubiera tenido a disposición las redes, los medios, los sistemas, hubiera hecho TikTok, hubiera hecho videitos de YouTube y se hubiera comunicado con toda la tierra. El plan de Dios era el año 30, y vino en el año 30 y cumplió el plan ahí. No lo midió diciendo: voy a ser hombre para salvar la humanidad, pero me voy a ir en el momento que haya aire acondicionado y jacuzzi y cruceros. No, yo voy a ir en el momento que necesito ir, y era el año 0, el año 30 era el momento que él necesitaba estar, y el plan se iba a cumplir en momento, no en comodidad. Y primero se encontró, y fíjense, cuando usted lee el texto, unos versículos antes, él primero se encuentra con los saduceos que le vienen a hacer preguntas y qué sé yo, y ahora en el verso 34 le aparecen los fariseos. Los saduceos los que vinieron antes, y esto es cómo nos vamos a encontrar: la obra de Dios y la obra de los hombres, el pensamiento de Dios y el pensamiento de los hombres. Y ahora vamos a tener dos grupos acá que son son grupos de referencia, los saduceos y los fariseos. Pero tenemos que tener cuidado, porque hoy andan dando vuelta los saduceos y los fariseos. No se extinguieron acá en este tiempo. Hoy los tenemos con otro formato. ¿Quiénes son los saduceos y los fariseos? Pero lo importante de esto, que la obra de Dios calla la obra del hombre. Lo importante acá es que la obra de Dios calla la obra del hombre. No, sí, pero yo voy a hacer tal cosa. No, baja el dedito. Delante de Dios baja el dedito. Y Cristo le bajó el dedito a los fariseos y a los saduceos. Les bajó el dedito. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran opuestos a los fariseos. Eran preparados, hacían una interpretación propia de la palabra de Dios. Y es el ejemplo del que tiene una religión propia. Inclusive ellos habían determinado que después de la muerte, la nada. Yo tengo una sobrina, obvio, no es cristiana, y escribió en su Facebook, ahí en su estado, una sentencia eterna: después de la muerte, la nada. Tengo una sobrina saducea. ¿Cuántos saduceos tiene usted en su familia? ¿Cuántos saduceos tiene a la vuelta de su casa? Después de la muerte, la nada. Es horrible la vida así. Qué falta de esperanza, hermano. Me agarro a la vida así, ¿me entendés? Me voy a operar todo. Me voy a vacunar todo. Me voy a meter en fórmula hasta el cogote, porque si me muero, la nada. La nada. Es horrible, porque te quita toda la fe, toda la esperanza. ¿En qué vas a tener? Tenés que levantarte todos los días y darle besito al corazón. Dale, anda, loco, anda, viví, dale. Para cómo mirar las estadísticas, los humanos no viven más de 120 y pico de años, como dice la Biblia, así que voy a vivir 200. No va a vivir 200. Saduceíto lindo. Chao. Es una vida, es triste. Es el modelo de la nueva era. El saduceo lo tenemos hoy. Yo creo en los astros. Yo creo en el viaje astral. Cuidado los cristianos con esto, Estuve en estos días con uno y dice: vamos a hacer una regresión. ¿A dónde va a ir a hacer una regresión? Ponete en la mano del Señor, por favor.
Vamos a hacer una regresión. Tengo miedo, vos sabés que yo tenía miedo que me diga vidas pasadas. Ahí sí había que reprenderlo, ay, sacarle los demonios de adentro. Pero Cristo cayó la obra del hombre, cayó la obra de los saduceos. Porque si pensamos solitos, pensamos mal después de la muerte y la nada. ¿Ah? Pero ahí los atendió, Cristo los atendió, dale chicos, listo, bueno, vamos con los otros. ¿Quiénes vienen? Y vinieron los fariseos. Y a esos también los cayó. ¿Quiénes eran? Estos eran una secta judía. Ellos se creían separados porque creían que tenían la verdad, muy preparados, todos con título, eran todos muy formados, eran doctores en la ley en el momento. Y son ejemplos del legalismo frío, sin espíritu. Y ellos vivían la palabra de Dios y la tradición. Hoy tenemos una figura grande en nuestra sociedad. Sí, la Biblia, pero también nosotros pensamos cositas y le vamos a sumar las cositas que nosotros pensamos para que todo salga mejor. Hay cielo y hay infierno. No, pero le vamos a meter algo acá al medio, porque como están todos flojitos de papeles, porque la santidad no figura mucho, le vamos a meter acá. ¿Y qué idea podemos sacar de esto? Y Platón decía que estaba Dios arriba y que estaban los humanos ahí, y en el medio había unos seres semidioses que se llamaban demiurgos. Entonces, qué bueno que está esto que pensó Platón. Y bueno, lo vamos a meter acá en la iglesia, total, así nos quedamos contentos. A Félix lo dejamos contento con esto y él se va con su bozal amarillo feliz de la vida. O vos contrólamelo a tu papá, por favor. La hija de Félix viene para controlarlo a Félix, para que no se nos desborde, ¿saben? Así que oren mucho por ella. Sí, y también la tenemos que casar en la iglesia. Amén. Tenemos que buscarle, Se pone roja, pobrecita. Va a decir, estos locos. A tu papá le gusta, así que vos no podés dejar de venir mientras venga el papi. Entonces Cristo los atendió y los cayó a los saduceos, y también los atendió y los cayó a estos doctores de la ley que habían metido la tradición, porque cuando los humanos hacemos las cosas por sí solos, nosotros metemos la pata. Y esto es lo que pasó. Entonces lo primero que hacen, fíjense que dice, verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dijeron, no, estos evangélicos, a estos evangélicos le vamos a dar palos. Entonces se vinieron de allá y le vienen al Señor Jesús, y uno de ellos, intérprete de la ley, estaban formados, eran profesionales en el conocimiento de la palabra, eran teólogos de la palabra de Dios en ese momento, del pueblo judío, de esta secta de los judíos. Dice, y preguntó para tentarle. Un canchero, un oportunista. No, pero no es tan así la Biblia. No es tan así la Biblia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene de malo un tatuaje? ¿Qué tiene de malo un tatuaje? ¿Qué tiene de malo un piercing en la bola del ojo? ¿Qué tiene de malo? Me saltó uno el otro día que me dice, ¿qué tiene de malo probar vivir con la novia antes de casarse para que todo salga bien? No, terrible, Para tentarle se le paró. Yo digo, vos se lo podés preguntar a otro cristiano, se lo podés preguntar al psicólogo cristiano, hasta podés llegar a preguntárselo al pastor. Digo, atrévete a mirarlo a Dios y preguntale. Pregúntale a Dios. Pregúntaselo a Dios a ver qué es lo que te va a decir. Y los tipos vinieron ahí. Le dijo maestro, pero después dice que venía a tentarlo. O sea que el tipo vino de cancherito. Nosotros lo podemos. Es el Mesías, el Hijo de Dios. No, nosotros. Estos son el pueblo elegido de Dios en la carpita esa. Estos tienen de Dios. A ver,
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Si eran doctores de la ley, ¿para qué preguntaban? ¿Para qué preguntaban? Es esta figura, ¿no?, del mundo que saben todo y no saben nada. Tenerle miedo a Dios y un poquito a mí. ¿No? ¿Para qué le preguntaron si eran doctores en la ley? Ustedes saben que cuando Jesús le contesta, verso 37, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ellos, como doctores de la ley, lo sabían perfectamente, porque esto está en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo sabían perfectamente. El humano sabe perfectamente que está mal delante de Dios. Y sabe perfectamente que la obra que le levanta está en contra de Dios. El humano sin Dios es un fabricante de una pequeña torrecita de Babel. A algunos su torrecita de Babel es un tatuaje. A algunos su torrecita de Babel es una adicción. Si no, mire los videitos de YouTube, hay cada aparato dando vueltas. Y el Señor deja esta enseñanza. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe por qué dice esto? Es increíble. Porque acá está la estructura. Si ustedes van a escucharnos siempre en la prédica y en la enseñanza de la iglesia, nosotros hablamos de vida en santidad y vida en fidelidad. La vida en santidad es la vida cristiana cuando vivo sin pecado, y la vida en fidelidad es el ministerio. Cuando este pasaje dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, quiere decir vida espiritual, vida en santidad. Porque amar a Dios no significa que usted se va a parar ahora: ay, pero si yo cumplo el mandamiento porque yo lo amo a Dios, mira, y le tiro besito. No, ese besito no vale un mango, hermano. Usted lo que tiene que hacer es amar a Dios y vivir. Perdón que me está volviendo loco el viento. Si no me saca esta hoja, me la saca la otra. Usted lo que tiene que hacer para vivir el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas es amarlo a Él, por supuesto, pero vivir su palabra. No tiene que dudar de lo que Dios dice en su palabra. No, pero esta hoja no me va a mí. Pero esta otra no me va a mí tampoco. Entonces las entro a arrancar, entonces la Biblia me queda como un panfletito. Con 3 o 4 oraciones. No, la Biblia es toda. No, pero no se puede vivir en el siglo XXI. No, sí se puede vivir y es fantástica, hoy más que nunca. Les recomiendo un libro, hermano. En algún momento, si quieren, lo leen o lo comentamos. En el año 1957, un hombre de Dios llamado David Wilkerson, el Señor lo mandó en ese momento. Él estaba orando y dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dice: el ser humano se está degradando como nunca. Y el Señor le mostró que el televisor en esa época era una de las herramientas de Satanás para degradar al hombre. Y dice: ¿qué hago, Señor? Véndelo y dedica el tiempo que le dedicabas al televisor a orar y vas a ver lo que va a pasar. Y él lo hizo. Hasta la familia le dijo: vos estás loco, no podés vender el televisor. Yo me imagino a alguno de los hijos arrastrados arriba del televisor, ¿no? Y lo vendió y se puso a orar. Y el Señor, años después, él escribe el libro, todo el libro es una profecía. Y voy a decir: uy, ¿se guían por profecía? Sí, yo me guío por la profecía de la palabra, pero el Señor puede hablar en profecía.
No después que te comiste 3 locros a la noche y tuviste un sueño profético. No, ese no es. Sí, ese no es. ¿Ah? Escribió un libro que se llama La Visión. Si quiere un día lo comentamos, hermano. Describe todo lo que está pasando hoy. En el año 1972 y 1973, después de 15 años de estar orando porque vendió el televisor, así habla Dios. El tipo se puso en las manos de Dios. ¿Cuántos años? Del 57 al 72, ¿cuántos son? 15. 15 años estuvo orando, el Señor le dio una revelación. Hermano, describe lo que está pasando hoy. Te da miedo leerlo, porque va a decir, ¿cómo puede ser que en el año 1972 digan lo que está diciendo hoy? Vos sabés que yo me imagino, el que leyó el libro en el año 74 dijo, ¿qué dice este loco? Dice, todo el mundo estará con una pantalla en la mano y dejará la vida en esa pantalla. Todo el mundo estará mirando una pantalla en la mano. 1973. Y el Señor le dio la palabra, se la dio en los años 60. Yo me quedé helado. La descripción que hace, gloria a Dios por esto. Hablo de David Wilkerson porque no es un pirata, es un hombre de Dios que toda su vida fue un testimonio monstruoso. Y el Señor te dice, yo resumo en esto, es sencillito. Vas a vivir, me amas a mí. ¿Y cómo es amarte a vos? Vivir mi palabra. Vida en santidad. ¿Se puede? Sí, espectacular. Y después te voy a dar el otro nivel, que es el del servicio. Y dice, en el del servicio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Y lo primero que tenemos que hacer, hermano, para poder amar al otro, amate vos. Cuando pecas, vos no te amas. Cuando caes en alguna debilidad o en alguna adicción, vos no te amas. Ese día te dejaste de amar. Cuando te miras al espejo y te sentís un fracasado, no te amas. No te amas. Cuando escuchas la radio, la televisión o cualquier profeta de la desesperanza que dice la depresión, la depresión, la depresión. Todo el mundo se diagnostica depresión. La mayoría de los que dicen que tienen depresión no tienen depresión. Yo los educo a mis pacientes. Vos no tenés depresión, tenés distimia, tristeza. Tristeza por una serie de eventos negativos en tu vida. ¿Ah? Tu suegra es fea y mala. ¿Cómo no va a estar triste? La mía no, porque está en la presencia del Señor, es un angelito de Dios. Pero la tuya no, la tenés ahí al lado. Es un monstruo. ¿Ah? O es un hipopótamo, una cigüeña, una cosa terrorífica. ¿Ah? Habla con sonidos guturales. Es una cosa rara. ¿Ah? ¿Qué? Es hipocondríaca. ¿Ah? 3 de la mañana, ay, me duele el callo. Vení. Y tenés que salir a llevar a tu esposa para que le vea el callo a tu suegra. Es una cosa horrible. ¿Ah? La mujer oso, claro, con pelos en la espalda. Es una cosa horrible. ¿Ah? ¿Cómo no va a tener depresión con esa suegra? Es distimia, es distimia. Hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a amarte, lo primero. Encontrate con el Señor, viví su palabra, empezá a amarte. Y cuando te empeces a amar, empezá a servir a Dios, a amar al prójimo. Si no amas al prójimo, no funciona. Si no, mira la República Argentina. Ninguno de los políticos argentinos ama al prójimo. Ninguno. Ninguno ama al prójimo. Si no, no harían lo que hacen. Ninguno ama al prójimo. Si no, no harían lo que hacen. ¿Sabes cómo se va a sostener esta sociedad? Con los que están abajo de la carpita y aprendieron a amar a Dios. Como primer mandamiento y como segundo mandamiento, a amarse a uno. Y cuando yo aprendo a amarme, amo al prójimo. ¿Te acuerdas del perrito que tiene las patitas cortas? Es un Doberman con patitas cortas y está feliz de la vida revolcándose ahí en los yuyos del Parque San Martín. Y quiso salvar a su amigo del que lo tenía de la correa. Ese tipo se mira todos los días en la creación de Dios y se siente fantástico. No sé cuán cortito o largas sean tus patitas, pero vos sos fantástico. Y sos hermoso. Y si en este momento te sentís hermoso de parte de Dios y te querés revolcar ahí en el pasto, nadie te va a decir nada, porque los pastores de la iglesia vamos a poner en disciplina al que se ría. Así que el que se quiera ir a tirar al pastito ahí se revuelca. Y el que quiera morder la correíta esta de la carpa,
Lo puede hacer. No, no lo haga, no lo haga. Hermanos, son días de gloria. Que la televisión no te diga lo contrario, que internet no te diga lo contrario. Las malas noticias que tenemos porque están reventando el mundo y a la República Argentina. Que no te distraigan de amar al prójimo y a amarte, a amar a Dios por sobre todas las cosas, a amarte vos y a amar al prójimo como a vos mismo. Esta es la fórmula. Vas a ser feliz y te vas a acordar toda la vida del Doberman con patita de perro salchicha, que es feliz. ¿Saben por qué? Porque el tipo vive en su vida una vida plena en la obra de Dios. El día que vos, el día que yo, el día que nosotros entendamos este principio y vivamos la obra plena de Dios, vamos a estar felices. Y nos va a hacer feliz estar revolcadito en el pastito que Dios creó. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Dale las gracias a Dios por el día que tenés.